La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Te pregunto, amada iglesia, si de verdad al escuchar la letra de esa canción no reflexionas, si hay veces nosotros parecemos máquinas, si estamos viviendo hay veces la vida sin sentido, ¿sí? Entramos en una costumbre y hay veces no valoramos, por ejemplo, el poder abrir nuestros ojos en la mañana, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si de pronto en el ejercicio que hizo Diego el día de la vigilia, hubiéramos puesto a todas las parejas a dar testimonio de eso que él hizo, ¿no? Del espejo, los que no vinieron a la vigilia y lo perdieron ahí, y era manifestar qué es lo primero que la persona hace en la mañana según los ojos de su esposo o de su esposa, ¿sí? ¿Qué es lo primero que hace? ¿Qué es lo primero que dice? ¿Cierto? Y de pronto, pues no sé, qué hubiera salido de pronto por ahí a la luz, si como les digo, de verdad hay veces la primera palabra que sale de nuestra boca cuando despertamos, cuando abrimos nuestros ojos, no es un gloria a Dios de pronto, un gracias a Dios. Señor, gracias a Dios, toca aquí al lado, ahí está el esposo, ahí está la esposa todavía. Señor, gracias porque no has venido de pronto y me dejaste. Gracias Dios por la vida, gracias por esta cama, por este techo, ¿sí? Que puede salir a la luz. Porque hay veces sí, de verdad que lo primero que hay veces hacemos es mirar, en mi caso personal yo miro pues ¿cierto? Para mirar la hora, porque mi esposa normalmente, pues no, la verdad nos estamos levantando a la par, ¿cierto? Pero, ¿qué tal que entre las personas que hubieran sacado aquí adelante a participar, si hubiera visto esta actitud en un esposo o en una esposa de la primera imagen que tiene de su esposo, de su esposa cuando se levanta y era levantarse y comenzar a alegar, por ejemplo, que sucede o no sucede. Cierto que hay casas donde sucede, donde la gente se levanta criticando calor, el día, ay, lo que tengo que hacer hoy, tantas cosas por hacer. Por ahí hablaba yo con el mecánico que me arregla la moto, que me revisa la moto de él, y había un señor ahí que estaba pidiéndonos, amigo de él, y el mecánico me dice, mira, si te das cuenta de un trabajito, es que él lleva 3 meses sin trabajar. Pero el mecánico tiene mucha confianza con él, y le dijo, ¿sabes por qué le pasó eso, Jairo? Me va diciendo, él se llama Jairo también, el mecánico. Yo le dije, ¿por qué, hermano? Me diciendo, es que hace 3 meses él estaba diciendo que estaba aburrido con ese trabajo que tenía, que estaba aburrido, que ya no quería más. Y mira cómo Dios le permite ahora aprender a través de una circunstancia, que no importa lo que uno, por donde vayamos pasando, ¿sí? Es ver la parte positiva y no lo negativo. Darle gracias a Dios por todo. Y el Señor mismo decía, sí, hermano, la verdad, sí, estoy arrepentido. Y le pido a Dios perdón, porque yo mismo le dije, Señor, yo estoy aburrido con este trabajo. Y nunca le di gracias. Y ahí estaba, lleva 3 meses y está en esa circunstancia complicada para su vida, ¿sí? Entonces hay veces, es eso, ¿no? Cuando salimos a la calle, ¿sí? Yo lo primero que acostumbro cuando salgo de la casa, lo primero que hago siempre es estornudar, porque la luz del sol así me pega muy fuerte y pues, cierto, no sé, pero es una cosita que me da. Pero la verdad, hermano, briega uno a ver cada detalle, a agradecerle a Dios por todo, poder caminar, poder salir, ¿sí? Un corazón agradecido.
Y ya entrando pues en materia, vamos a ver el tema hoy, ¿sí? El tema es ser agradecidos. Yo le digo, inclusive el mensaje que dio Amparito Herrera coincide, ¿cierto? También lo que dijo Diego, ni se diga, repitió, no sé, menos de 7 veces, no dejó de decir ser agradecidos, ser agradecidos. Porque gracias las da cualquiera, ¿sí? Esto tiene mucho afín desde el otro punto de vista, por ejemplo, de lo que es el tema que está dando Cristian y Lady, ¿sí? Perdón, el arrepentimiento y el remordimiento son muy parecidos, pero tan diferentes en su esencia, ¿sí? Una persona ve a una persona con remordimiento por algo y puede pensar que está arrepentida y resulta que no, ¿sí? No está literalmente arrepentida, ¿sí? Asimismo, todo el que declara hay veces gracias, usted lo puede escuchar diciendo gracias, yo lo puedo escuchar diciendo gracias, algo que le tratamos de inculcar a los niños, por ejemplo, ¿cierto? Yo les digo mucho, den gracias, enséñense a dar gracias. Yo no necesito que me den gracias, yo no las necesito, le digo yo a ellos porque es verdad. Uno ya se enseña, mano, uno se vuelve como un palo, literalmente muchas cosas. Dios lo va formando a uno y lo va volviendo como un palo, ¿sí? Donde uno hay veces va a dar con personas que agradecen, otras que no, y uno ya eso le va y le viene, porque simplemente uno sabe que las cosas las hacemos es para el Señor. Pero yo trato de enseñarle a ellos, a enseñarles. Ayer fuimos con los chicos, compramos unos helados y solo una personita dio gracias, ¿sí? Y eso me muestra un poquito acerca de cómo estamos nosotros en la casa enseñando a nuestros hijos, ¿sí? ¿Cómo estamos enseñando nosotros a nuestros hijos? ¿Sí? Si de verdad también hay veces expresar ese agradecimiento, porque parece que nos criamos con la idea de que el mundo nos lo debe todo y ustedes creen que eso es allá afuera, ¿no? Dentro de la iglesia también se ve esa parte de la falta de ser agradecidos. Expresión, gracias, expresión de agradecimiento formal, detrás de la cual hay una actitud que nace del aprecio a lo que alguien ha hecho por nosotros, ¿sí? Acción de agradecer por medio de corresponder a un hecho en favor de nosotros. Hay alguien en la Biblia que marca mucho la pauta en cuanto a eso del agradecimiento, ¿sí? Y es José. José quiso darle al mundo, y en el proceso bíblico, en el proceso de la escritura donde él está, al mundo conocido por él en ese entonces, quiso manifestarle al mundo agradecimiento a Dios. ¿Sabían ustedes? ¿Sí? Me ponía a analizar algo acerca de la escritura, acerca de José. Esto es un tic que te va a servir y me va a servir. Y saben que una de las fallas que nota la escritura, que uno le nota en la escritura a José, es que José no levantaba altar. Usted no ve en ninguna parte de la escritura en el proceso a José levantándole altar a Dios. ¿O usted lo ve? Se da cuenta que de pronto uno hay veces, cierto, como que no es que José, literalmente puede pensar uno, es que José era un altar, hermano. Ese hombre era un altar donde iba, él era un altar a Dios. Pero lo que pasa es que el testimonio también debe manifestarse. O sea, una persona puede ser muy buena gente, pero con eso la gente no se va a convertir a Cristo. Esto debe ser un equipo entre lo que la persona habla y lo que la persona es. Imagínense por un momento a Jesucristo callado durante todo su recorrido en esta tierra, ¿sí? Entonces la gente lo adoraría a él, cosa que él no, en el momento allí no era el mensaje que él quería dar. Él quería mostrar era al Padre, y toda la gloria era ¿para quién? Para el Padre. Por eso él predicaba esto de quedarme callado, pero ser muy bueno no es el equipo, o sea, no es el propósito completo de Dios para mi vida o a través de mi vida. Él quiere que yo también proclame, que mencione la palabra, que declare la palabra, porque la palabra es la que no va a volver vacía. La Biblia no dice el testimonio no volverá vacío, no dice la palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito para el cual Dios la envía, ¿sí? José se hizo testimonio cuando dijo,
ya le llamó a sus hijos. A uno le puso, Dios me ha hecho olvidar. ¿Usted sabe qué quiere decir Manasés? Dios me ha hecho olvidar, ¿sí? Dios me ha hecho olvidar, como una manifestación de agradecimiento a Dios por todo esto que había pasado en su vida, todo lo que le tocó sufrir, ¿sí? Vemos en cambio a un Abraham que donde llegaba, ¿qué hacía? ¿Qué era lo primero que hacía Abraham donde llegaba? Levantaba altar, ¿sí? Donde él llegaba, lo primero que hacía era levantar altar. Y por eso usted ve el trato con el uno y el trato con el otro. A los dos hubo trato, para los dos hubo trato. Pero mire cómo era la forma de pasar las circunstancias en la vida de Abraham y cómo pasaba las circunstancias José. Y verá que José recibía todo el golpe, lo recibía en vivo y en directo, ¿sí? Al punto que estando en la cárcel le dijo por allá al copero, le dice, por favor no te olvides de mí, ¿sí? No te olvides de mí cuando estés libre. Donde ya parece que su fe, ¿cierto? En el sueño, en la promesa de Dios, como que estaba claudicando. Y es que, desde luego, es que una cosa es hablarlo desde aquí y otra es vivirlo en carne propia como lo estaba viviendo él. Pero compare eso con lo que, por ejemplo, nuestro hermano Gabriel menciona mucho también, y yo también lo menciono, esta parte de Pedro en la cárcel, donde lo van a matar. ¿Y qué hace Pedro? Plácidamente durmiendo. Miren las formas de afrontar las cosas. La diferencia, ¿sabe qué la hace? El altar de oración, la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque cuando una persona no tiene ese altar, esa persona necesita ser formado, tiene que ser colocado como sacrificio. Él mismo tiene que sacrificar esas circunstancias que vive. Dígame, cuando usted o yo digo, es que yo soy así, es que yo soy así, y le puedo firmar en un papel el trato que Dios le va a dar a usted o el trato que Dios me va a dar a mí cuando decimos, es que yo soy así. ¿Me entienden por qué lo estoy diciendo? Porque en esa palabra que usted declara, cuando usted dice yo soy así, cuando yo declaro yo soy así, allí es donde dice, no, yo no te necesito así. Es que tú eres como yo quiero que seas, porque tú fuiste hecho a mi imagen y a mi semejanza. Así que si yo soy de los que hablo fuerte y hablo duro, o grito a todo mundo a toda hora, tranquilito, póngale la firma. Que llega el día en donde Dios eso necesita quitárselo y se lo va a quitar y me lo va a quitar. ¿Por qué? Porque eso fue lo que pasó un poco con José. José venía de ser mimado, ¿sí? Venía de ser muy mimado por su padre. Y cuando llega allá, pues comienza la forma de Dios. Pero cuando una persona ora, gloria a Dios, porque estamos en el tiempo posterior a Cristo, donde ahora nosotros nos presentamos como ¿qué? Sacrificio vivo, voluntariamente. Nosotros nos presentamos y ahora por la obra de aquel que sufrió, Jesucristo sufrió por nosotros, padeció, llevó todos nuestros dolores, todo fue cargado sobre él. Ahora cuando usted ora en el Espíritu, usted está recibiendo esa forma de él sin necesidad de tener que pasar por las circunstancias. ¿Sí? Por eso usted ve que cuando Abraham, por ejemplo, que era un hombre de altar, Abraham llegaba a un lugar, por ejemplo, y no, venga para acá, su esposa de pronto le interesa ya al faraón. Y este hombre, ¿qué hacía? Pues a orar y toda esa cuestión, pero dejaba que Dios trabajara. Y de ahí salía hasta con riquezas, salía con riquezas. ¿Sí? Cuando algo injusto se hacía sobre él. Pero ¿qué sucedió con José? José procedió correctamente ante esa tentación y no estoy demeritando para nada. Lo que estoy diciendo es que cuando tú oras, cuando yo oro, cuando sacrificamos nuestra carne en oración, estamos recibiendo esa formación de Dios sin necesidad del trato, sin necesidad de que pasemos por el trato. Y si viniera por ello, si viniera la circunstancia para probarnos, porque Dios tiene que probar, a ver si de verdad está pasando, si estamos siendo transformados en su presencia, entonces cuando vengan esas circunstancias las vamos a pasar en victoria, sin preocupación, sin angustia. Yo digo, ¿qué sería, por ejemplo, cierto, de mi esposa en una circunstancia como la que está viviendo?
con la desaparición de su hermana si no tuviera la comunión que tiene con Dios. Hablamos allá con una señora que dice, allá en Buga, cuando estuvimos allá, y cuando le contamos y todo, pues preguntándole, vea, ¿usted ha visto de pronto a esta señora por aquí cerca ahí del hospital? Y la señora nos dice, no, eso es horrible. A nosotros se nos perdió la mamá, ¿cierto? Nos decía la abuelita, algo así. A nosotros se nos perdió la abuelita 8 horas el día de ayer y estábamos desesperados, corriendo para arriba y para abajo, corriendo por todo lado, pero en una angustia impresionante, ¿sí? Hasta que por la misericordia de Dios pues apareció. Pero esa es la forma de afrontar la persona sin el Señor. ¿Por qué? Porque hay paz. Dios te da paz. Dios te prepara para toda circunstancia adversa. Entonces ese tic, cierto, un poquito largo, acerca de lo que es la oración. Ore, hermano, ore, tenga comunión con Dios. Y verá que cuando vengan esas circunstancias, usted las va a poder sobrellevar de otra manera. Como Pablo y Silas, cárcel, pero cantándole a Dios, alabando, ¿sí? Y esa es la forma en cómo nosotros damos pasos grandes, ¿para qué? Para poder vencer todo lo que se esté presentando, porque aquí lo hemos dicho, y se ha dicho y se ha reiterado, hermano, preparémonos porque vienen cosas difíciles. Si yo no les digo eso, les estoy mintiendo, porque ustedes saben cómo está este mundo, ¿sí? Chévere, esas iglesias donde la gente le dice, sí, casa, carro, finca y beca, reina aquí en la tierra, pero es que esto ya está frito, hermano. Lo que estamos viendo ya está mostrando pues para dónde va esto y dentro de muy poco, ¿sí? Gloria a Dios, ciudades de 15 minutos, ya lo hemos dicho, están cerrando ciudades en Estados Unidos, ya también. Escuchaba la noticia de ayer también, ¿sí? Liverpool, la ciudad de Liverpool también ya entró, van a ser, creo que son 7 sectores, van a cerrar también 7 sectores, ¿sí? En Canadá ya lo están haciendo también. Entonces eso se viene. Gloria a Dios. Dar gracias a Dios o ser agradecidos. Primera de Tesalonicenses 5:18, por favor. Vamos a Primera de Tesalonicenses 5:18 y mientras lo encontramos, yo le pido a Sarita para que vamos colocando un videito, ¿sí? Yo lo voy a resumir un poquito, ¿sí? Por causa de que el video dura como 6 minutos y no puedo extenderme tampoco tanto. El segundo video. 3 minutos. Bien, dale. Gloria a Dios. Por favor, escuchemos, veamos este videito y te habla acerca de tu familia y de las personas a las cuales debemos dar gracias también. Gloria a Dios. Vamos a hacer un experimento de felicidad, es una regla muy sencilla. Te va a pedir que se pase el celular. Cualquier persona, puede ser amigo, puede ser contrato, puede ser alguien de la familia. Pues si la llamas a decirle, te estoy llamando a dar las gracias por existir. Te estaba llamando para darte muchas gracias por existir. Mami, ya me das tu mensaje. Te quiero mucho y quiero darte las gracias por existir. Sí, te voy a decirte eso. Existir. ¿Por qué? Oye, estoy llamando porque le quería dar gracias por existir. Gracias por existir. Gracias por existir. No te digo, gracias por existir, por estar en mi vida. Nada más. Eso es lo que yo no consigo ver. Bueno, te agradezco por existir, papi. Por existir, por ser buena amiga, por todo.
Por ser la mejor mamá del mundo. Te quiero mucho. Gloria a Dios. Saben que ese es un ejercicio que debíamos de literalmente practicar todos los días, porque es que no sabemos el día de mañana si vamos a tener, por ejemplo, la persona a nuestro lado, ¿sí? Yendo para allá, para Buga, o sea, dos cosas que cierto, bien diferentes, bien fuertes. Es que en el camino habían dos motociclistas tirados en el piso. Y lo que la gente refería, desde luego murieron, ¿no? En un accidente. Y la gente refería, le dijeron a mi esposa que la niña, la muchacha que iba atrás, perdió prácticamente su cabeza allí, ¿cierto? Y donde me arrimé yo, ¿cierto? Vi a una muchacha llena de tatuajes, porque acostumbro cuando viajo tomarme un Vive 100, no sé, para que no me vaya a coger como sueño o algo así. Y el hecho es que noto algo en la muchacha, y le digo, tú tienes problemas, ¿cierto? Y se quedó mirándome y me dijo, ¿por qué? Me dijo así, ¿tú sabes que tienes problemas? Me dijo, sí, la verdad es que sí. No fue y no decirle que Cristo le amaba, no fue sino decirle, mira, Cristo te ama, no olvides eso, Cristo te ama y tiene un propósito con tu vida, para que la muchacha, ¿sí?, se le vinieran las lágrimas. Porque la gente está tan necesitada, hermano, de eso que nosotros, o sea, de eso que es tan sencillo expresar hay veces, amor, agradecimiento, ¿sí? La gente está tan necesitada. Miren que en el mismo ejercicio que están haciendo hay una muchacha que le dice a la otra ridícula, ¿sí? ¿Usted lo escuchó o no? Le dijo, ay, no sea ridícula. Y es porque literalmente esto se está volviendo, la gente lo ve como si fuera un acto ridículo. Y literalmente debía de ser lo normal entre nosotros. La manifestación de agradecimiento, de gracias, ¿sí? Donde pasamos. Como ejercicio, haga esto y verá cómo la gente, hermano, necesita escuchar esas palabras hay veces. Hemos pasado con mi esposa por donde hay alguien pintando una casa afuera, sí, pintando una casa. Y nos hemos detenido y le decimos, Señor, lo felicitamos, le está quedando muy bonito. Mira, ustedes supieran lo que la gente manifiesta en mí, ¿verdad? Ay, gracias. Sí, pues es que algo que no están enseñados. Nosotros somos tendientes a recordar tristemente o ver lo malo en toda circunstancia. Toda hora viendo lo malo y no recalcamos lo bueno que tienen las personas, que tienen los demás. E inclusive nosotros mismos, hay veces la gente hipoteca su futuro, hermanos, por recuerdos del pasado. Está hipotecando su futuro, está amargando su vida. ¿Por qué? Porque no hace sino recordar ¿qué? Lo malo de los demás, lo malo que uno mismo ha hecho. Y se queda allí y no avanza, no avanza. Primera de Tesalonicenses 5:18. Dice la escritura, dad gracias a Dios. Bien especial esto, ¿no? Y si lo quiere subrayar, hermano, se lo recomiendo. En todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Bueno, yo no había leído el siguiente, pero dice no apaguéis el espíritu. No sé si el ser desagradecidos en ocasiones va a hacer que el espíritu se apague, pero por algo estará ahí. Usted sabe que los numeritos los colocaron, ¿no? Para recordar, para encontrar, para poderse guiar. Pero esos numeritos originalmente no estaban, ¿sí? Y dice dar gracias a Dios en todo, para que no apaguéis el espíritu.
Porque hay una gran diferencia, hermanos. Hay veces miramos tanto lo negativo que no vemos lo positivo. Lucas 17, del 12 al 18, para avanzar un poquitico por causa de los videos, porque pues ahí, ¿sí? Habla la historia, voy a parafrasearlo, acerca de 10 leprosos que se le presentan ante el Señor, ¿sí? Lucas 17, del 12 al 18, solamente para el ejercicio suyo en la casa. Y habla de que el Señor, entrando a una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, que se le pararon de lejos y alzaron su voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mire, de una, les dijo: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. ¿Sabe qué es lo especial otra vez? Como tanto nos lo enseña la Biblia, que este era samaritano. O sea, se supone que eran los de más mala fama, los que menos se metían con Dios, los que menos tenían conocimiento de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque los samaritanos y los judíos no la iban. Porque en la parte del norte había entrado la idolatría desde el tiempo del hijo de Salomón. Había entrado la idolatría y entonces por eso entre ellos no la iban. Decían: no, estos son idólatras. Estos mezclaron la sangre, se juntaron con todo tipo de personas y no guardaron la línea, ¿sí? No guardaron la ascendencia, la genética que Dios reservó a través de nuestras vidas. Y de él no se esperaba, pero ese fue el que se devolvió a dar gracias. Y literalmente saben que eso sucede a veces. Se me vienen a la mente las palabras de la pastora Fanny, cuando ella decía, en esas idas y venidas con ella, llegó a decir: mijo, yo le doy un consejo por vivencia propia. Decía: a los que más les he ayudado, decía la pastora, tristemente, en su gran mayoría han sido los más desagradecidos, ¿sí? Han sido los que se van, los que critican, los que señalan. Ella decía eso literalmente, ¿sí? Y es que uno se pone a ver que eso es cierto. Y en porcentaje, cuando vemos este pasaje, de 10, uno se devolvió, pero es que hay veces no masticamos ahí esa partecita especial. Y es que ser leproso era sinónimo de estar separado, apartado de todo, de la familia, estar separado de una posibilidad de trabajar, estar separado y rechazado por la sociedad, al punto que ustedes lo saben, al que no lo sepa de pronto, ellos tenían que caminar con campanitas, ellos tenían que avisar: soy leproso, para que por donde ellos pasasen, la gente supiese de esa circunstancia, de esa situación, porque la lepra se pega muy fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué hacía? Vivir totalmente separado, pero es tremendo que se les cambia la historia, y solo uno viene a darle gracias a Dios, solo uno le da gracias a Dios. Cosa tremenda, pero en estadística te está preparando y me está preparando a mí ese pasaje, para entender que si tú le haces bien a 10 personas, no se te haga raro que solo una te agradezca. No se te haga raro, ¿sí? No está hablando ahí de la salvación. Ellos no van a perder su salvación por ser agradecidos o desagradecidos, ¿sí? Pero lo que sí dice la Biblia es que esa actitud apaga al Espíritu Santo, lo apaga, ¿sí? Dice que no te asombres si el 90% no te agradecerá. ¿En dónde estamos nosotros? Si somos de ese 10% o somos de ese 90%. Literal, esa canción, por ejemplo, que colocamos al principio, nos tiene que llevar a reflexionar cómo estamos viviendo cada día. Porque usted lo primero que está escuchando hoy por hoy en todo lado y ha salido, por ejemplo, de mi boca también. Qué calor tan tremendo, ¿cierto? Gracias a Dios. Hay otras personas, pues en el polo, no sé, en otros países donde eso parece una nevera. Yo escuchaba de cierta población en España donde al parecer el sol salía 1, 2, 3 veces en el año y que pues inclusive eso lo vive la gente de una manera degradante, tristemente.
porque dice que la gente se sale a broncear, es el único día que tienen para hacerlo, y que por eso me comentaba alguien, cierto, que había viajado a esos lados. No es extraño ver mujeres con el torso desnudo en el parque ese día que sale el sol, porque ellos aprovechan era ese día para poder coger un poquito de color, sí, porque se veían como un papel por el frío tan tremendo que hacía toda hora. Y nosotros, gloria a Dios, que tenemos la posibilidad aquí a 15, 20 minutos de Cali, está el kilómetro 18, hermano. Vaya y tome aguapanelita de una vez y sí, gracias a Dios, porque estamos llenos de climas diferentes. Estamos en un país, pero rebendecido, hermanos, que uno pasa por la galería cuando en esos primeros días digamos, de la emigración de los venezolanos, y recuerdo cuando hablábamos con uno de ellos, ¿cierto? Y pasábamos por ese lugar, se le venían las lágrimas a la persona. Al ver esa escasez tan tremenda que llegaron a pasar allá, y que cuando pasaban por aquí veían los bultos de comida en las calles allá afuera, porque desde luego no caben los locales. Pero ellos decían, bendito Dios que ustedes están, pero rebendecidos, ustedes están bajo una bendición muy grande, hermanos. Pero el problema es que a veces nosotros no la valoramos. Otra vez frijoles, otra vez lentejas, otra vez la misma comida. Gloria a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, bendito sea Dios. Yo no sé, y de hecho creo que fue parte de la formación de Dios en mi vida, si es que yo era desagradecido con la comida, ¿sí? Si era desagradecido con la comida, cosa que yo replanteando, yo digo, no, yo creo que no, porque en mi casa a mí me enseñaron desde pequeñito, hermano, vea, lo que hay es lo que hay, eso es todo, ¿sí? Conocí un amigo que sufría en su casa, y especialmente su esposa, porque mal enseñaron sus hijos. ¿Qué quiere comer usted, mi hijo, hoy? ¿Qué quiere comer usted hoy? ¿Qué quiere comer usted hoy? Y entonces le hacían la comida a cada hijo diferente. Y con el tiempo se les volvió un complique impresionante, ¿sí? Porque se volvieron esclavos de la cocina, ¿sí? Esclavos de la cocina. Y él me lo decía. Pero en mi casa, no sé, nosotros no vivimos en un lujo, pero tampoco vivimos pues en una necesidad extrema en mi niñez, gracias a Dios. Pero allá era lo que había y listo. Que ahí no le gusta, mano, de malas. Defiéndase como pueda, ¿sí? Pero una de las cosas que Dios me permitió, y tal vez yo digo, ¿por qué? No sé si de pronto uno mismo a veces no ve sus errores. El hecho es que cuando comienzo a pasar por mi formación, yo vine a pasar un poquito de necesidad, fue estando en el cristianismo, paradójico, porque en la casa nunca faltó. Recuerdo una sola vez, someramente, escuchar a mi mamá diciendo, la situación está como difícil. Una sola vez en mi vida, escuchando a mi mamá, que parece que la situación estaba complicada, no más, y eso que no faltó la comida, no faltó. Pero mi mamá sí dijo, uy, esto está como difícil. Y éramos 7, ¿sí? Éramos 7 hijos. Es que esos papás de antes, hermano, eso era voltaje, ¿sí? Lo que había ahí era voltaje, ¿sí? Y lo digo por causa del trabajo y de saber parar muchachos, hermano, ¿sí? Y tener el carácter para parar muchachos y muchachas, así, con principios. Eso era voltaje. No como ahora que la niñita le grita al papá, a la mamá, y el papá tiene que agachar la cabeza delante de la visita porque qué pena, ¿sí? Eso lo he visto yo. Y en casa de creyentes lo he visto también, ¿sí? Entonces, gloria a Dios. ¿Qué sucede, hermanos? En esos días fueron 2 años donde yo pasé desempleo, ¿sí? Pero yo no entendía, o sea, yo buscaba y buscaba, pero no me resultaba nada, ¿sí? Y recuerdo que una vez las lágrimas, porque llegué a trabajar en un lugar a las 3 de la tarde, 4 de la tarde prácticamente, porque lo que yo hacía era tomar eso con que limpian el césped, una guadaña, y pedía permiso
a papá para traerla de la finca, para venir a trabajar donde fuera, donde me dieran trabajo. ¿Y qué sucede con esa guadaña? Fui a parar por allá a Vipasa. Y cualquier persona a las 4 de la tarde, normalmente nadie te pregunta si ya almorzaste. Porque ya se supone que ya a 4 de la tarde, ¿cierto? Y yo no había podido almorzar, primer trabajo que me resultaba, ¿cierto? Y estaba allí trabajando cuando la señora ni siquiera me preguntó, sino que me salió con una comida, pero bien organizadita, ¿sí? Pero nivel, ¿sí? Y lo único que me quedó fue ponerme a chillar, de verdad, ¿sí? Me hice a un ladito y comencé a llorar. A darle gracias a Dios, porque es que uno hay veces no valora, hermano. Uno hay veces no valora las cosas, de verdad. A veces no valoramos ni la comida, ¿sí? Y comienzo yo a llorar allí. Y cuando comienzo ahora y le doy gracias a Dios por la comida, ahorita lo hago de pronto muy a la carrerita, pues porque uno va perdiendo, hay veces inclusive esos buenos hábitos, que de verdad debía de sentarse para quien sus hijos están viendo también, ¿sí? Y decirle gracias, Señor. Lo que sí hago es disfrutar mi comida, porque la disfruto, y lo que hago también es agradecerle siempre a mi esposa, ¿sí? Y donde vaya, si vamos a otro lugar, a donde vaya que me sirvan un plato de comida, ser agradecido y decirle a la persona y expresarle el agradecimiento a la persona. Eso sí, le puedo poner la firma porque Dios eso sí me lo ha enseñado, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Hay veces no lo hacemos. ¿En dónde estamos nosotros? 10%, somos de ese 10% que de verdad no solamente decimos gracias, porque literalmente les cuento, Dios no está buscando solamente que le demos gracias en el lado de nosotros. O sea, a las personas creyentes, Dios no está buscando ni esperando un gracias, Señor, solamente. Dios está esperando es que seamos agradecidos. Miren, ¿cómo se siente usted cuando no le dan gracias por algo? ¿Cómo se siente usted? Ahora pregúntese, ¿cómo se sentirá Dios cuando nosotros, por ejemplo, no le damos gracias a Dios, la familia que tenemos? Hay problemas, hay peleas, hay angustias, pero otros quisieran tener por lo menos esa familia que usted tiene. Otros la quisieran, rogarían, cambiarían todo, así sea por tener esos problemitas ahí al lado. Pero tener una familia, sentirse amado, llegar a un lugar, otros lo quisieran. Gente que está en la cárcel, Gabriel nos ha hablado mucho de eso, hermanos, ¿sí? Pero hay veces nosotros tenemos la familia y no disfrutamos nuestros hijos, no disfrutamos nuestra esposa, la esposa no disfruta a su esposo por estar viendo lo negativo, el esposo en la esposa, por ver solo lo negativo. Hay veces no valoramos todo lo positivo que ese varón hace, ¿sí? Yo recuerdo un pastor alguna vez diciendo, vea, pero por lo menos sea agradecido porque en esa mesa está por el esfuerzo de él. Por lo menos reconózcale esa parte al esposo, porque no hace y no caerle encima. Y esas cosas pasan en Júpiter, ¿sí o no? Esas cosas pasan en Júpiter. ¿Cómo se siente Jesús? ¿Saben que a Jesús le causa ira cuando la gente incrédula, por lo menos ni agradecida es? ¿Ustedes sabían eso? Romanos capítulo 1, 18 al 21. Vamos a ver que literalmente se soporta con la palabra eso que acabo de afirmar, ¿sí? Romanos capítulo 1, versículo 18 al 21. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, ¿sí? O sea, el ser humano, en el colmo de las circunstancias, el ser humano común y corriente, ¿sí? Normalmente ni gracias le da a Dios, ni gracias le da a Dios por el agua que se toma.
Es que aquí como nos ponen a nosotros, digamos, pruebas, cómo nos coloca Dios o cómo nos colocó recientemente Dios, algo para que nos pongamos truchas a agradecer, para que estemos como despierticos y entender los mensajes de Dios, cómo es que habla Dios. ¿Hace cuánto dijeron que el gas se iba y se fue? ¿Hace cuánto fue eso? ¿Y ustedes qué comenzaron a ver en las calles? ¿Y qué comenzamos a ver en las familias? ¿Qué salió a la luz, por ejemplo, en una parte de Siloé que mandaron un video? Y es que por buscar unas tinas, por unas pipetas, la gente estaba haciendo matar. ¿Sí? Ahí mostraron un videito, por lo menos a mí me llegó y la razón era esa. Que allá estaban agarrados porque necesitaban una pipa y allá no la querían soltar, no sé qué cosa. Pero mis hermanos, un solo día, y ustedes saben cómo se revolcó esto aquí. Un solo día sin agua, un solo día donde quiten la energía, ¿sí? Si hay gente que, por ejemplo, con ese celular ya está desesperado, ¿cierto? Porque no puede salir sin el celular, no puede, o sea, donde vaya se devuelve, porque pues si es por trabajo uno entiende, si es porque es su dependencia, necesita el celular, pues uno entiende, pero hay gente que ya está atada a eso, ¿sí? Y se vuelve así la cuestión, que así fuéramos con Dios, que así fuéramos con ¿qué? Con la Biblia, con la palabra, ¿cierto? Que así, como madrugamos a buscar el celular a ver el TikTok, o qué me dijeron, o qué me mandaron a decir, qué me mandó a decir el Señor, si así fuéramos también con Él, ¿cierto? La creación, ¿sí? Por la creación se sabe que hay un creador, gloria a Cristo. Ni le dieron gracias, que es lo que por lo menos Dios espera de los incrédulos. De nosotros, Dios espera agradecimiento. Vámonos por favor a Colosenses 3:15. Colosenses 3:15, ¿sí? Colosenses capítulo 3, versículo 15. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Mire que la Biblia dice, no dice den gracias ahí en esa parte, sino sean agradecidos, ¿sí? ¿Cómo en la Biblia se manifiesta el agradecimiento? Vamos a ver el caso de alguien que fue sanada y que lo primero que expresó fue agradecimiento, pero con hechos, con obras. Mateo 8:14. Mateo 8:14. ¿Quién fue esta? La suegra de Pedro, que le han sacado mucho chiste a esto, ¿no? La suegra de Pedro, que yo mi suegra, así decía Pedro ahí, ¿sí? Gloria a Cristo. Mateo 8:14 y 15. Mire lo que dice. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. No cabe en la cabeza. Esto que voy a decir va a pisar callos todos los que quieran. Pero no cabe en la cabeza que una persona que esté agradecida con Dios no le sirva. No cabe. No cabe que una persona que esté en una iglesia, haciendo parte de una iglesia, y diga estar agradecida con Dios, no le sirva en algún área. Yo tengo que quedar bien con Dios, ¿sí? Así quede mal con el hombre, pero es que mi obligación es decir lo que la Biblia entienda, entender, ¿sí? Eso es como el hijito en la casa. Mamá, yo la quiero mucho, yo la amo. Sí, yo te amo, madre. Venga, papi, ayúdame a lavar esos platicos, que es que estoy cansadita. Ah, no. Ahí sí no. Olvídese que yo no soy empleado de nadie, yo no soy empleada de nadie. ¿Sí? Y decimos que somos agradecidos. ¿Sí? Le damos la gloria a Dios. Ayer vimos a Gabrielita, se queda con nosotros compartiendo, y sin decirle nada, cuando llevamos
platos y los colocamos allí, pues los llevamos por lo menos, ¿cierto? Por ocupación, porque mi esposa es testigo, por ejemplo, que yo le lavo los platos, ¿sí? Aquí está ella presente, ¿sí? Y en ocasiones, si estoy muy ocupado en otra cosa, pues ella misma es la que me dice, no, déjelo ahí que yo los lavo. Pero vimos a Gabrielita, ¿cierto? Que miren, y yo no le corto a un niño eso, lo digo con todo respeto porque puede sonar como que, uy, allí son como así, o sea, no atienden bien. No, no, no. No, es que eso le trae bendición también a la persona. Eso le trae bendición, ¿sí? Como decir a alguien aquí coge un trapeador y yo decirle, no, 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 hermano, no se ponga, pero por Dios le estoy cortando una bendición. Porque la persona es siembra, cosecha. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará, ¿sí? Entonces le damos la gloria a Dios, ¿sí? Vemos esta mujer que se levanta y le sirve al Señor. ¿En qué le puedo servir yo al Señor? Hay muchas maneras de servirle a Dios. Tus oraciones pueden ser una forma de servicio a Dios también si tienes la dificultad por la distancia, por alguna limitación que tengas para servir en un área, por ejemplo. ¿Sí? Tus oraciones por la iglesia. Tus oraciones, dice la Biblia, que oremos los unos por los otros. Elizabeth dice que en la Biblia dice que ella servía a la iglesia con sus oraciones. Ella estaba siempre orando, hermanos. Siempre estaba orando esa mujer. Entonces, toda oración que usted levante en favor de la iglesia es una forma de servirle a Dios también, ¿sí? Hay otro que tiene el don, que tiene el talento, ¿sí? Pero hay otros, en cambio, que talento todavía para servirle al Señor. Pero usted y yo podríamos, ¿qué? Servirle a Dios, mire, me impresiona porque solamente veo que se los llevan cada que lo recuerdo. Ahí están los trataditos y siguen quieticos ahí, siguen quieticos. Cuando no tiene que pagar un peso por esos trataditos de usted y simplemente podría decir, ve, me voy para mi casa, voy a coger unitos. Y en el camino, así, ¿sí? Yo me he ido por aquí y voy metiendo debajo de las casas. Uno no sabe en qué momento, puede que en un momento lo rechacen, pero uno no sabe que cuando estén pasando por una necesidad la persona de pronto diga, esto como que me están llamando, ¿sí? Porque esto funciona así, es en el tiempo de Dios. Entonces, pero ahí está. Y es otra forma de servir a Dios también. Se puede servir a Dios. El destino eterno de un alma, hermano. ¿Usted entiende qué es eso? El destino eterno. Una persona iba para el infierno eternamente. Y por una palabra de Dios en tu boca, puedes simplemente cambiar el destino. Puede ser utilizado por Dios para que ese destino se cambie. Porque hay veces... No, qué miedo, qué susto, qué angustia. Por Dios, pero no nos daba miedo en el estadio gritar, no nos daba miedo, aunque le digan la otra. Ustedes pasan por esos lugares y usted ve que la persona no se avergüenza de eso, ¿sí? Y puede decir usted, no, pero no era mi caso, ese no era mi caso. Mire, hermano, de todas formas somos llamados porque es una orden de Dios. Y la Biblia dice, ¿cierto? Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Eso es una forma de agradecerle a Dios también, servirle a Dios con sus dones, con sus talentos, ¿sí? Gloria a Cristo. ¿Cómo le servimos? ¿Sí? Este semestre que ha pasado, ¿cómo le servimos a Dios? ¿Cómo le has servido tú a Dios? ¿Te has sentado a decir, bueno, Señor, a ver, voy a hacer una retrospectiva, voy a comenzar a analizar cómo te he servido yo durante estos 6 meses que ya pasaron? Y quedarnos ahí o decir, bueno, me proyecto para, Señor, voy a servirte de otra manera también, ¿sí? Voy a servirte en otra área. Usted tiene talentos, usted tiene dones también. Y a través de eso que Dios le dio, porque un día Dios va a llamar a cuentas, ¿qué hiciste con esos talentos para la extensión de mi reino? ¿Qué hiciste con esos dones que tienes para la extensión de mi reino? ¿Sí? Mi estilo de vida demuestra mi gratitud a Dios. ¿Cómo le demuestro a Dios que de verdad estoy agradecido? ¿Qué es lo primero que Él quiere en usted y en mí para demostrar que estamos agradecidos, hermanos? ¿Qué es lo primero que Dios quiere ver en nosotros? Obediencia. Obediencia, porque es la mejor. Mira, así no le sirvamos en otras cosas de pronto. De hecho, si usted le obedece a Dios, Él va a sentir, Él va a saber que usted es una persona agradecida. Cuando somos obedientes, ¿cómo más le sirvo yo a Dios? Con mi adoración, reconocimiento, exaltación. ¿Qué hizo José ahí? José le colocó el nombre a sus hijos, ¿sí? Dios me hizo olvidar. Y el otro, ¿cómo se llamaba? Efraín, que quiere decir, Dios me ha prosperado.
donde él iba y el niño iba por allá, le decía, vea, Dios me ha prosperado, venga para acá. O sea, inmediatamente, ¿qué creen que iba a causar esto en el oído de las personas? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Usted cómo le dijo? Dios me ha prosperado, ¿verdad? Sí, mire, por esto y esto y esto y esto, ¿sí? Entonces, es eso lo que debemos de publicar, agradecimiento, que se manifieste el agradecimiento nuestro hacia Dios a través de nuestra obediencia, a través de nuestra oración, ¿sí? En medio de la alabanza. Mire, yo tengo que pedirle a alguien y voy a tener que pedirle a alguien que se encargue también de la camarita y estar variando, porque la verdad yo estoy cometiendo un error. Yo debo ser el primero allí metido en la adoración con Dios. En este caso, voy a compartir. A mí me gusta servir. Por eso sí, aquí son testigos. La gloria es para el Señor porque eso lo coloca Dios en el corazón. Pero lo que le quiero decir es que quisiera poder tener la libertad que usted tiene. Yo le pregunto, Sarita, ¿algún día no te gustaría estar allá recibiendo ese tiempo de ministración, pero ahora participando allá también? Porque lo que te quiero decir es que no te toca ahí estar pendiente de cómo está funcionando esto y lo otro, ¿cierto? Y puedes entrar en la adoración sinceramente. Normalmente no se puede. El que ministra desde aquí no puede participar normalmente de esa atmósfera de libertad, de esa gloria. Yané lo ha manifestado cuando adora desde ese lugar donde uno la ve ahí metida también. Aquí no se puede. Aquí uno tiene que estar pendiente de la letra, la canción, de que el tono, de que afine, de que no afina, ¿sí? Pero tenemos esa libertad, hermanos, para adorarle. Tenemos esa libertad y no la manifestamos. No la manifestamos. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, no, es que me está yendo mal. Mire, Pablo y Silas en la cárcel adoraban con libertad. Porque cuando usted interpone la adoración, quiere decir que está viviendo en la parte espiritual. Usted no depende, su estado, su gozo. Por eso la Biblia dice que el reino de Dios no consiste ni en comida ni en bebida, sino en justicia, paz y gozo en el espíritu. Y si usted manifiesta gozo es porque está en comunión con Dios. Si no, se está perdiendo de algo precioso, hermanos. Nos estaríamos perdiendo de algo precioso. Con adoración, con mi servicio, ¿sí? Con mi servicio yo le muestro agradecimiento a Dios. No se supone que en una empresa, por ejemplo, ¿qué espera, por ejemplo, alguien que sea empresario de sus empleados? ¿Qué espera? Que luchen por su causa, ¿cierto? Que luchen por la causa de la empresa, en una empresa que les está sustentando. Yo recuerdo a mi hermano cuando tenía su empresa y cómo los muchachos se ponían como en contra y entraban personas ahí como en contra de él. Y yo recuerdo que mi hermano les decía, llamaba de pronto al más viejito o al que llevara más tiempo con él, le decía, no se supone que tú debías de luchar más bien por la causa de esta empresa. Mira que esta empresa, no lo decía mi hermano por él, sino por la empresa. Decía, esta empresa es la que te ha sustentado. Esta empresa es la que te ha bendecido. En esta empresa te abrieron las puertas para que vinieras a trabajar aquí. ¿Por qué no mostrar un poquito de agradecimiento? Y si un muchacho llega nuevo, por ejemplo, como a disociar, a decirle, no, mira, no me interesa la charla, no me interesa tu actitud, ¿sí? ¿Cómo se sentiría usted como padre de familia de que en su propia familia sus hijos se estén levantando contra usted, por ejemplo, como padre de familia? ¿Sí? Cuando usted es el que sostiene, en el caso suyo como papá, sostiene a sus hijos el colegio, el estudio, todo. Pero el muchacho le escucha más el consejo al drogadito, un ejemplo. Y quiere andar con el drogadito. Prefiere el drogadito que hace papá de esa mamá que se han esforzado, hermanos. ¿Sí? Entonces eso simplemente manifiesta también agradecimiento. Mi servicio en la casa, mi participación. ¿Qué te muestra un muchacho cuando va creciendo en la casa y sin decirle nada te dice, papá, mamá, aquí está mi aporte para algo aquí, por ejemplo, en los servicios? ¿Qué te comienza a mostrar eso en el corazón? Pero ¿qué pasa cuando los hijos, porque el papá o la mamá hay veces enseñan mal a los hijos también? El hijo viene y le dice, papá, mamá, una ayudita aquí para, por lo menos para lo del desayuno, todos los días. Y el papá y la mamá le dicen, no, mijo, deje así nomás. ¿Sabe que le está haciendo un daño? ¿Por qué?
Porque ese muchacho tiene que ser entrenado. Ese muchacho desde ese lugar ya puede estar entrenando para cuando sea papá, cuando sea esposo. A él no le va a doler llevar a la casa. Pero hoy, ¿qué se hace en muchos lugares? Ya lo sabemos. Mi celular, mis zapatillas, primero lo mío, y vos a ver. Y resulta que se casó el muchacho y primero mi pinta, primero mi celular de alta gama, y a la esposa la tiene. ¿Sí? Entonces, reciba, padre, cuando su hijo o su hija en su casa quiera aportar en algo, recíbalo. Que usted le está trayendo, eso le está trayendo es bendición a su hijo o a su hija, le está trayendo bendición. ¿Sí? Eso no está mal. Eso es una manera de mostrar responsabilidad y participar. Por eso yo les digo que cuando llega, por ejemplo, un chico aquí, cierto, qué bueno, de esos niños que quieren participar en algo, porque eso toma sentido de ¿qué? Pertenencia. Yo pertenezco a este grupo, ¿sí? Un ladrillo suelto dentro de una edificación, si el ladrillo está suelto ahí, ese ladrillo no es de esa edificación. Pero si el ladrillo hace parte, está sostenido por otros, pero también sosteniendo a otros. Y se hace parte. Y comienza a encontrar su lugar y dice, aquí me quedo, ¿sí? Pero la persona que no participa, por ejemplo, ya terminando, hermanos, en un grupo de los que hay, por ejemplo, en una iglesia, las personas que no participan en ningún área, yo les voy a decir qué sucede normalmente con esas personas en estadística. Como no se sienten comprometidas, son las primeras que se van, ¿sí? En muchas áreas, desde luego hay excepciones, pero cuando una persona no hace parte de un grupo así serio, ¿sí? No hace parte, entonces normalmente le queda fácil decir, no, yo no estoy comprometido, chao. Por eso la gente vive así. Hoy se están comprometiendo los que no debían de comprometerse. Los homosexuales se quieren casar hoy. Y la gente por ahí dice, no, unión libre, así nomás, vivamos así junticos nomás. Porque hoy todo está al revés. Gloria a Dios. Por último, beneficio de la gratitud, Lucas 17, 18, ahí mismo, donde leímos ahora, Lucas 17, 18, si no estoy mal. ¿Qué sucedió con ese muchacho que volvió? Dice, entonces, desde el 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe. Mire, bien especial, ¿cierto? No solamente le dijo que era sano, ahora le dijo, tu fe te ha salvado. ¿Sí? Beneficios de la gratitud. Dios te va a mirar con otros ojos. Dios me va a mirar con otros ojos. El que es fiel en lo poco, dice la Biblia, el que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá en lo mucho. Aprendamos a ser agradecidos. Gloria a Dios por su bendita palabra. Yo te pido para que por favor te coloques sobre tus pies. Vamos a colocar nuevamente la canción, ¿sí? Y ahora vamos a mirar esta canción con otros ojitos, después de la palabra, después de la reflexión, ¿sí? Vamos a terminar ministrando, que Dios ministre en nuestros corazones a través de nuevamente esta canción, ¿cierto? Que nos enseña al respecto. Bendito sea Dios. Gracias, mi amor. Gracias. No nos cansaremos de darte gracias en esta casa. Gracias, mi amor. En el nombre de Jesús, que tú permitas que mi casa y yo te sirvamos, Señor. Que nuestra familia y nosotros te sirvamos en todo tiempo. Súbele un poquito más, por favor. Tantas cosas por qué agradecerle a Dios, hermanos. Tantas cosas. Su creación. Nos podemos mover, podemos caminar, tenemos ojos, podemos ver. Tenemos sustento, tenemos un techo, tenemos calzado, abrigo. Por Dios,
sin contar con la mejor de todas. Tenemos a Cristo, el mejor regalo en la historia de toda la humanidad, el mejor regalo de Dios para la humanidad. Tenemos la salvación de nuestras almas. Tenemos una esperanza que no avergüenza. Tenemos una luz en nuestro caminar. Su bendita palabra. Gracias, mi amor. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad, por la fidelidad a tu palabra. Gracias, Señor, por esta familia preciosa que tú nos das, Señor. Gracias por los hermanos, porque edifican nuestras vidas. Todo tipo de circunstancia edifican nuestras vidas. En toda situación somos edificados, papá. Gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo que es para tu iglesia. Gracias, mi amor. Jesús, gracias. Padre Celestial, gracias. Espíritu Santo de Dios, gracias. Gracias, mi amor. Gracias. Gracias por todo, Señor. Por todo, por todo, por todo. Gracias. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. Gloria a Cristo. Las estrellas que hablan tanto de ti, la luz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. Beso tuyo en cada gota que me moja al andar, la luz que fluye del sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Como ejercicio yo les propongo, ahora que lleguen a su casa, exprésele a la persona su agradecimiento a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a sus padres. Manifiéstele, hermano, que mucha gente dice, ¿para qué esa palabra te amo cuando ya la persona está en un ataúd? ¿Para qué? Dios nos guarde. Pero ¿para qué esas flores que no se dieron en vida, si en un cementerio ya la persona no las va a disfrutar? Démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios por tu palabra, Señor. Bendito sea tu nombre, mi amor. Te alabamos y te bendecimos. Y colocamos nuestro regreso a casa, Señor, en tus benditas manos de amor. Te alabamos, te glorificamos, toda la gloria para ti, Jesús. Amén. Amén y amén. Que Dios les bendiga.